Hay personas que acusan al arminianismo de ser pelagiano o de ser semipelagiano. Pero en realidad, no, el arminianismo ni es pelagianismo ni es semipelagianismo. No, los arminianos no son herejes, pero sí están muy equivocados. ¿Alguna vez te dijeron, desde la perspectiva reformada, que los arminianos son semipelagianos? No. ¿Por qué ella fue a verlo a tu papá? Para. Bueno, en este video vamos a ver por qué eso es falso y por qué debemos unir fuerzas con nuestros hermanos los arminianos. Esto es Reformate, 10 minutos para charlar sobre teología. Una creencia muy común es que los arminianos son semipelagianos. Muchos no comprenden esta diferencia y acusan falsamente a los hermanos arminianos rasgándose las vestiduras cual fariseos. Y cuando escuchan esa canción, he decidido seguir a Cristo, los arminianos adoran con todas sus fuerzas y los calvinistas Cristo, no vuelvo atrás. Veamos 4 distinciones para comprender bien las diferencias. Pero déjame en los comentarios, ¿los arminianos son o no son semipelagianos? En primer lugar, semipelagiano tiene un concepto ya incluido que es el pelagianismo. Veamos. Hubo un hombre, un teólogo, un maestro, un pastor llamado Agustín de Hipona. Él una vez oró: Dios, dame lo que quieras. ¿Cómo era? Póngale 0. A ver. Dios, dame lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Qué estaba diciendo? Por ejemplo, Dios, dame fe y pedime que crea. Dios, dame arrepentimiento y pedime que me arrepienta. Dios, dame la capacidad de hacer buenas obras y pedime que haga buenas obras. Entonces el monje Pelagio le respondió: para un poquito. No. ¿Por qué ella fue a verlo a tu papá? Para. Si Dios te dice que vos creas, entonces vos podés creer. Si Dios te dice que te arrepientas, tenés la capacidad de arrepentirte. Y ahí ya le metió que el ser humano nació bueno y la sociedad lo corrompe. Eso lo retoman algunos sociólogos más adelante. De esta manera, el pelagianismo dice que el ser humano en realidad nace bueno, pero se corrompe socialmente. Y tiene la capacidad el hombre de buscar a Dios. Tiene la capacidad el hombre por sí mismo de convertirse y de perseverar en la fe hasta el día final. Esto es un monergismo humano. ¿Qué significa monergismo? Mono viene de uno y ergón, energía, obra, fuerza. Quiere decir que el hombre tiene la capacidad plena de salvarse a sí mismo. Esto que creía Pelagio fue condenado por la iglesia como herejía. Pero después vinieron los semipelagianos, o dicen otros semi-agustinianos. ¿Qué decían los semipelagianos? Ellos afirmaban que el hombre, atención a lo que digo, el hombre da el primer paso y Dios lo ayuda. Después, el hombre persevera y Dios lo ayuda en su perseverancia. Pero el hombre cuando quiere decidir dejar de perseverar puede hacerlo. Entonces acá hay un sinergismo. Sin es junto, con, en compañía. Y ergón, de nuevo, obra, salvación, fuerza, salvación en este contexto. Ahora, más adelante vienen los arminianos, los remonstrantes en Holanda, y dicen: Dios inicia la salvación. El hombre después coopera y persevera. Y si quiere dejar de perseverar, deja de hacerlo. Entonces también hay un sinergismo, pero diferente al semipelagiano y al pelagiano, porque dice Dios inicia. El hombre muerto en sus delitos y pecados no puede iniciar la salvación. Esto dijeron los arminianos remonstrantes, que son los primeros arminianos, los posta. Ahora bien, yo sé que hay algunos que hoy se llaman arminianos, pero en realidad son semipelagianos, que dicen que el hombre puede iniciar la fe. Acá les dejo, mirá. El hombre no posee por sí mismo la fe salvadora, ni por el poder de su libre albedrío, porque en el estado de apostasía y pecado no puede concebir, querer ni hacer cosa alguna verdaderamente buena,
como lo es la fe salvadora. Esto decían los remonstrantes. No decían que el hombre puede iniciar la fe, sino que Dios inicia la fe. Lo que ellos decían era que el hombre coopera después de que Dios inició la fe. Ahora bien, ¿qué respondió Agustín de Hipona? ¿Qué retomó la iglesia en la época de la Reforma y que dijeron los reformadores? Incluso antes de Agustín de Hipona también se creía esto, que Dios inicia la fe. Esto es una gracia. Le da al hombre arrepentimiento y fe, le da otra gracia. ¿Y por qué persevera el hombre? Por otra gracia que es la perseverancia. Esto es gracia sobre gracia y Dios produce el querer como el hacer. Entonces, ¿por qué el hombre cree? Porque es una gracia. ¿Por qué el hombre persevera? Porque la perseverancia es una gracia, es un regalo de Dios. ¿Por qué alcanza la salvación final? Por gracia. Acá está la diferencia. Esto es un monergismo divino. Dios es el que obra únicamente Él la salvación en el ser humano. Entonces dicen algunos, ¿pero qué? Entonces yo no tengo que hacer nada. Por supuesto. Manifestás el fruto de haber sido convertido, pero porque ese fruto es fruto del Espíritu Santo. Entonces cuando haces una obra buena, si la haces en Cristo para la gloria de Dios, no sos vos en realidad, es Cristo obrando en tu persona. Ahora cuando haces una macana, cuando haces un pecado, cuando cometes cosas malas, ahí sí sos vos. Agradezco estas verdades que estás diciendo. Entonces los pelagianos exaltan al hombre. Los semipelagianos exaltan al hombre también al decir que ellos inician la fe. Los arminianos, que son nuestros hermanos y que no son semipelagianos, exaltan a Dios y glorifican a Dios, pero desde la perspectiva reformada, que es la correcta, y respetamos la perspectiva equivocada de los arminianos, ellos le ponen un freno a la gracia y dicen, hay un porcentaje que lo pongo yo. Ahora, quiero hacerle una pregunta a los arminianos que están enojados conmigo en este momento, aunque yo soy el único calvinista que los defiende. Quiero hacerle una pregunta. ¡No me pregunté! Si Dios le da a dos personas la gracia preventiva, que es la gracia que inicia la salvación según tu perspectiva arminiana, y uno acepta la salvación y otro la rechaza, te pregunto, ¿en quién recae la responsabilidad última? ¿En Dios o en el hombre? Si los dos reciben la misma gracia preventiva y los dos están en el mismo estado de corrupción, ¿en quién recae la salvación y la última decisión de ser salvo? ¿En Dios o en el hombre? Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Si afirman en el hombre, entonces ya la gloria no es toda para Dios. Pero si afirman en Dios, entonces ya no hay un sinergismo, sino que Dios solamente es el que tiene la responsabilidad última de salvar al ser humano. Y hay un monergismo. Sin embargo, y aunque respetamos la opinión equivocada de nuestros hermanos arminianos, a quienes amamos, donde yo me congrego hay arminianos y sabemos convivir. Sin embargo, este no es motivo para declararnos herejes los unos a los otros. Ambos abrazamos el Evangelio, ambos creemos en sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Pero estas diferencias están presentes y no vamos a hacer la vista gorda. Hay personas que acusan al arminianismo de ser pelagiano o de ser semipelagiano. Pero en realidad, no, el arminianismo ni es pelagianismo ni es semipelagianismo. En el arminianismo puro, lo que ellos dicen es lo siguiente, no. Nadie se puede salvar sin la gracia de Dios y la gracia de Dios siempre viene primero. Fíjate que ahí ya no es pelagianismo obviamente, no es semipelagianismo porque en el semipelagianismo el hombre es el que da el primer paso. El arminio dice no. La voluntad humana está caída y no puede hacer ningún bien si no es con la ayuda de la gracia de Dios. Pero lo que sí es común a los tres sistemas, y yo no diría de ninguna manera que el arminianismo es una herejía, pero lo que es común a los tres sistemas es que siempre, al final de cuentas, la decisión está en las manos del hombre.
¿Qué otro tema podemos conversar en los próximos 10 minutos de Reformate? Déjanos en los comentarios tu opinión.